¿Continúas tú? Bueno, muchas gracias, Javier, por tus palabras, por la reflexión en torno al patrimonio cultural, a la trascendencia que tiene lo que estamos haciendo aquí, ahora y desde hace 10 años. De alguna manera es esa vocación que tiene el patrimonio de trazar un puente que une el pasado para el futuro, ¿no? Y la idea de legar, de conservar para legar a las generaciones futuras. Así que bueno, muchas gracias por el apoyo a la Universidad Católica, a esta iniciativa que ya empezó hace un poquito más incluso de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, yo sin más voy a presentar a la arquitecta Marta Cohen, que nos hace el honor de visitarnos y de brindar esta conferencia. Marta Cohen es arquitecta egresada de la Universidad de la República, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y tiene un máster en la Universidad de Cambridge. Ha ejercido la profesión y la docencia durante 2 décadas en Uruguay, y en el año 2003 fue designada decana de la School of Architecture del Colegio de Diseño, Construcción y Planeación, perdón que lo diga en español porque mi inglés no es muy bueno, en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, donde actualmente dirige talleres y cursos a nivel de grado y posgrado. En el año 2016 creó el Centro para un Urbanismo Hidrogenerado, focalizado en la investigación del impacto del cambio climático y el cambio del nivel del mar. Esto es posible con convenios con fondos públicos y privados, y en ese marco se realizan cursos, seminarios y obviamente la dirección de tesis. Tras el impacto de los huracanes Irma y María en Puerto Rico en 2017, Marta Cohen crea el programa Puerto Rico Restart, que dirige y promueve propuestas con acuerdos de cooperación con las universidades de la isla, supongo que es la Universidad de Puerto Rico, y la Universidad Politécnica de Puerto Rico, así como la Universidad de Nueva York. Esto también involucra a ONG, profesionales y agencias estatales. Y desde el año 2015, Marta Cohen representa a los Estados Unidos como Senior Partner en la Cátedra UNESCO para la Calidad Urbana Sostenible y la Cultura en Roma, donde también es profesora visitante en la Universidad de La Sapienza en Roma y en Tsinghua, China. Entonces, bueno, sin más, le doy la palabra a Marta Cohen. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos y por abrir esta jornada. Bueno, muchas gracias, Amalia, por la invitación. Muchas gracias, Javier. Ya de entrada les digo que veo temas en común de lo que ustedes expresaron con los temas que nos obsesionan. Uno de ellos es la identidad y cómo el patrimonio nos convoca en la identidad, y el otro, el futuro, ¿no? Y cómo el pasado nos mueve hacia el futuro. Bueno, yo tengo en realidad un PowerPoint, aquí está. Ajá. ¿No? Con las flechitas de los costados Sería. A ver ahí. Es que se cambió de PowerPoint. Permiso. Ahí. Bueno, bárbaro. Quería agradecer, y es para mí un honor poder participar en este coloquio conversatorio
como le dicen por allá, felicitarlos por el 10º aniversario de los Jueves de Patrimonio, que con un programa que es entusiasmante, especialmente significativo, veo por la intersectorialidad, su atravesamiento de fronteras disciplinarias, para ofrecernos visiones complejas, dimensiones integrativas de las ideas patrimoniales. Estoy muy entusiasmada de poder participar en esto y me alegro que me hayan invitado. No me voy a presentar porque ya me han presentado, así que retomando el tema de la interdisciplinariedad, para nosotros en la Florida, ella se ha dado con temas que de repente no son los mismos que los que usamos acá en Uruguay, que intersectan el hábitat y el agua, principalmente en los siguientes ámbitos. Uno, los programas y propuestas de infraestructuras urbanas, que son definitorios para la preservación patrimonial, porque están muy amenazados. Esos se refiere a la provisión de agua, al tratamiento de aguas servidas, a los temas de residuos sólidos, todos esos en los centros patrimoniales son una amenaza. El segundo ámbito de cooperación así para el patrimonio es la ingeniería civil de estructuras, porque muchísimos de los edificios en la Florida, por ejemplo, han sido pensados sin una intrusión violenta de agua salada como la que se está enfrentando. Entonces, la situación es que hay edificios de los años 50, de los años 60, valiosos, 30 pisos, 50 pisos, que ven amenazada su base. Entonces, por eso la participación de la ingeniería es crucial. Tercero, los códigos, porque también los códigos y los abogados con los que hemos trabajado han generado hace 20 años o 30 años códigos que ahora no tienen más escapatoria que ser cambiados, ¿no? Y el cuarto, el ámbito de interacción es la participación, porque cuando empezamos la participación no era tan importante como lo es ahora, inclusive en la administración de fondos por los organismos multilaterales. Es decir, se ha organizado más la población, se han organizado más los cuerpos profesionales y son fundamentales para este tema. Bueno, como están en la Florida las construcciones más antiguas vinculadas a la ribera, al asentamiento primario, el asentamiento primogénito, eso implica una variedad de situaciones que vamos a mirar. Por un lado, también, yo no sé ustedes cómo consideran el tema de la biodiversidad, pero para nosotros es un tema patrimonial, es decir, la conservación de las especies que están amenazadas por el cambio climático es fundamental. Y eso tiene consecuencias en el territorio, porque las áreas protegidas están siendo invadidas desde las aguas, y entonces los animales migran hacia las áreas urbanizadas. Entonces hay que cambiar la estructura de las áreas protegidas si queremos mantener la biodiversidad costera, por ejemplo, ¿no? Mi hija Ana trabaja en el Museo de Historia Natural de Nueva York y dirige un centro que es el Centro de Biodiversidad y Conservación, y sufre todos los días. Tenemos que mantener su espíritu, porque la pérdida de especies es cotidiana y es durísima la visión. Bueno, aquí vemos que Florida es la zona de más antiguo asentamiento europeo en los Estados Unidos, precede muchas decenas de años a los asentamientos anglosajones del norte.
y es España en realidad que asentó en la Florida, y aquí la ciudad de San Agustín, 1565, está todavía allí. Es la ciudad de ocupación más permanente y como está muy cerca, digamos, estamos a 100 kilómetros, la Universidad de la Florida se ha siempre interesado mucho, hemos hecho muchos proyectos y actualmente estamos a cargo de la manutención de edificios históricos, el trazado original, el amanzanamiento, el parcelario, la edificación. La universidad se ocupa de eso. Ahí ven con una traza roja lo que es el asentamiento original, pero ya se ha expandido con asentamientos contemporáneos, pero están todos amenazados. Pero nosotros nos ocupamos más de pensar cómo será San Agustín en el futuro. Capaz va a ser como una fortaleza, como una isla, emulando un poco su fortaleza, que es una fortaleza, el Castillo San Marcos, una fortaleza como las fortalezas del Caribe, de Puerto Rico, de Cuba, o las nuestras inclusive, ¿no? Muchas fortificaciones. Bueno, y antes de abordar Montevideo, les relato que he trabajado mucho, ¿no?, en Puerto Rico, ¿no? Hace años que lo venimos viendo, por la riqueza del patrimonio y por la situación socioeconómica dificilísima en la que se encuentran. Yo con decirles, por ejemplo, que en la ciudad de San Juan, a la cual asiduamente concurrimos, hay 40.000 edificios abandonados, 40.000. Es decir, la gente se ha ido al aeropuerto con el auto, deja el auto, las llaves puestas, se sube al avión y se van a Estados Unidos. Y quedan en un limbo que yo diría es para el ámbito de los abogados y de los asuntos legales, de cómo rehacerse del patrimonio que queda en una situación de abandono, difícil de resolver, herederos, complicado. Pero hemos hecho muchos proyectos para tratar de mitigar esta situación porque es como que se invade de ratas, por decir algo tremendo. Bueno, entonces ahí la preservación del patrimonio, bueno, es toda una cuestión. Montevideo, como San Agustín, ¿no? Montevideo y otros cientos de ciudades tienen desarrollado en la ciudad y el puerto como hermanos siameses, ¿no? Yo escribí un artículo en la revista Portus hace unos años con ese Montevideo y el puerto como hermanos siameses, porque estamos así, ¿no?, hermanados en la sangre, pero con cabezas diferentes. Entonces, independientes, pero interdependientes. Administraciones cuyas lógicas no siempre coinciden. Lo venimos viendo desde aquellos seminarios Montevideo que hacíamos en el año 98 en la Facultad de Arquitectura, el primero sobre la bahía. En fin, bueno, y durante 2 siglos creo que desde la fundación de la ciudad en el siglo XVIII hasta el siglo XX, mediados, convivimos con intensidad el puerto y la ciudad. Y se forma ahí lo que decía Javier, ¿no?, una identidad, creo que los ciudadanos sienten aún, entre la ciudad y su puerto, ¿no? La vemos que están una al lado de la otra, y realmente así es. La adyacencia ha favorecido la localización de servicios en la planta urbana, como, yo qué sé, la Administración Nacional de Puertos, las oficinas de los despachantes, los trabajadores del puerto y sus servicios, restaurantes, mercados. Hay una serie de imbricaciones entre el puerto y la ciudad, pero
ya ha variado. En esta relación que apreciaban mucho los artistas en los años 40, 50, 60, por ejemplo, este cuadro de Fonseca, del Taller Torres, en realidad vemos los barcos y los edificios en una misma composición. Estábamos cerca. Por un lado, la cosa firme e inmutable de los edificios, y por otro lado, esa variación cotidiana del paisaje con los navíos, ¿no? Que hace que sea tan interesante, tan interesante. Bueno, la relación de Montevideo y su puerto ha sido muy estudiada. Hay libros, hay autores de la casa que han trabajado mucho, pero esto ha evolucionado con el progreso de la navegación comercial y el modo operativo de la carga, del estibaje al contenedor, y así como las dimensiones de los buques, que antes eran factibles de ser mantenidos cercana al centro. Entonces, los espacios portuarios convivían y ahora ya dejaron de convivir, ¿no? La ribera, ese límite incierto o un poco desdibujado de los años 40 o 50, ahora es un límite de una dureza infranqueable, ¿no? Aquí vemos este cuadro de Carmelo de Arzadún, o aquellos cuadros de Joaquín Torres García, donde se mezclan los usos. Teníamos remeros, teníamos pescadores, teníamos ese tipo de cosas. Entonces, la fuerza logística con la que se manifiesta el tráfico pesado, los recintos enclaustrados, se ha perdido el contacto con el espejo de agua en la bahía de los ciudadanos. Se ha perdido. La ciudad central histórica pierde la relación visual también. Las calles que dejaban ver la bahía ahora ya no la ven. Entre lo construido y la bahía se ha manifestado un quiebre radical. Más allá de otras simbologías, que no vamos a cuestionar, pero este cuadro de Blanes, que se refiere al renacimiento, resurgimiento de la patria, también vemos cómo se identifica nuestra idea nacional con esa vinculación con el borde acuático, ¿no? Y finalmente, digo, estos son fotos de internet nomás, yo tenía unas, pero bueno, está, qué límite más infranqueable que se nos ha configurado, ¿no? Bueno, otras ciudades portuarias, ¿qué ha pasado? Entonces vemos en el mundo, nosotros estamos un poco familiarizados con algunas, que son Marsella, Barcelona o Génova, que han tomado la decisión del desplazamiento de las operaciones logísticas a zonas alejadas del corazón urbano, y ese corazón urbano que vio nacer un puerto ahora está en contacto nuevamente con el agua, pero con usos mucho más apropiados, digamos, a la escala de uso peatonal y humano. Esos desplazamientos se han hecho en forma tal que se permite la reconstrucción patrimonial del vínculo, y nos preguntamos a veces si en Montevideo podríamos rehabilitar la ciudad vieja, si logramos rehaber un vínculo con una
una náutica más apropiada. Puede ser, puede ser. Bueno, entonces les muestro Marsella. A ver, Marsella, yo tenía un pointer, pero bueno, si me acerco un poco más, ustedes ven en la parte... Sí, bárbaro. Acá en la parte de arriba de la foto es el nuevo puerto de Marsella. El viejo puerto de Marsella es esta cosita chiquita aquí. Ahora nos vamos a acercar un poco más y vemos cómo se ha logrado mantener una relación entre el centro histórico y nuevos usos a nivel del abordaje a la ribera y manteniendo alejado la parte logística. Barcelona, lo mismo nos pasa en Barcelona. Acá es el centro histórico, la ciudad vieja. El centro histórico acá, la ciudad vieja, y el desplazamiento fuera de la gran escala logística. Y bueno, esto ha permitido la rehabilitación y reconstrucción, digamos, por ejemplo, de la Barceloneta, del centro histórico, usos turísticos, la Rambla, todo se ha vuelto precioso, digamos, ¿no? Para el uso ciudadano. Génova, lo mismo, otra vez, lo mismo, se ha desplazado, entonces los grandes usos de los contenedores y se mantiene la relación con el centro histórico a través de lindas actuaciones. Nápoli, yo he ido muchas veces a Nápoli y lamentablemente, como para Montevideo, no se pudo, no lo pudieron hacer. Entonces aquí tenemos el puerto duro, acá está el centro histórico y acá este puerto de operaciones logísticas y es una barrera infranqueable, tanto que para recién tener un contacto con el agua es esta parte de acá, Santa Lucía, donde se canta mucho las canciones. Bueno, y en Montevideo, bueno, hemos discutido mucho, yo creo, se ha planificado, estudiado alternativas, estudios varios, pero estamos cerrados en todo el arco que rodea al centro histórico, con alguna excepción que ahora vamos a ver, pero sí, es eso. Y bueno, hay planificaciones, propuestas. Les quería mostrar una cosa en este plano, a ver, no, en este no. No lo tengo. Sí, miren, les quería mostrar esta cosita acá. ¿Ven esto acá? Es la playa Capurro. Ella persiste, está ahí aún. Bueno, distintas opciones y vemos que en realidad nos quedan pocas oportunidades para reivindicar el vínculo, pocas. En el Cerro de Montevideo y su costanera, bueno, ahí saben que hicimos en su momento el memorial de los desaparecidos, con ese bosque de ceibos que en realidad no está muy difundido, su existencia, que es el arrimarse a la ribera con esas flores rojas, donde en realidad aparecían cuerpos durante la dictadura. Y el uso de la playa del cerro tan alegre y tan usada por los jóvenes, y
la música y los eventos. Bueno, ese es uno de los puntos en los cuales todavía podemos mantener el vínculo con la bahía, ¿no? En la playa Capurro, bueno, más o menos, ¿no? La playa Capurro ya no existe, ahora tenemos la pesca en el lugar. Yo todavía no he ido a ver cómo se podrá interactuar con la pesca. Y el último punto de contacto es la escollera Sarandí. Es la escollera Sarandí. Es el baluarte, es el encuentro entre la ciudad de las playas y de la Rambla de Granito con el mundo prohibido, la zona cerrada del puerto. Es el último baluarte. Yo, la verdad, bueno, aquí vemos cómo estamos llegando a la escollera Sarandí con esa rambla monumental. A todos nos gusta caminar, a las palomas también. Esta la encontré un día que estaba muy oronda. Vemos desde allí cómo se aproximan las naves. Esto fue una madrugada que fui cuando llegaba el Américo Vespucio, que íbamos a visitar esa nave, que era grandiosa en otra época. La vi minúscula, minúscula, preciosa. Pero bueno, es un recuerdo de lo que era la grandiosidad de la navegación en la historia nuestra. Mis padres bajaron de los barcos, no sé los padres de otros, pero los míos sin duda, ¿no? Llegaron al puerto en barco, como inmigrantes. Y yo a la escollera Sarandí quisiera pensarla que tiene un futuro. Para mí eso es una cosa que he hablado inclusive a nivel de la Intendencia, porque es un lugar único, accesible desde la ciudad histórica, es el eje de la calle Sarandí, nos lleva hacia ella, está en estado de abandono y de degradación, y no se entiende por qué no se ha hecho un convenio que permita su uso. Entonces, esta es la acometida donde se pesca, se disfruta de la vista. Es 1 kilómetro de escollera, 1 kilómetro entero, en estado de, digamos, turismo aventura, ¿no? Hay que saltar, evitar las piedras, pero desde allí tenemos una visión que también para mí es importante, una visión de la ciudad histórica, la vemos desde la escollera, y aproximándonos hacia el límite del puerto, tenemos esta farola. Yo creo que la ciudadanía y podemos imaginarnos algo muchísimo más usable. Acá ven la escollera y ven la proximidad en la cual pasan los barcos. No sé si ustedes lo hacen eso, pero a mí me encanta, ¿no? Lo encuentro que, bueno, estamos en la ciudad puerto y desde allí podemos ver la flota pesquera, podemos ver los grandes barcos y bueno, entonces yo quería como que abrir la discusión, a ver qué ideas podemos tener al respecto de cómo un bien patrimonial de ese tenor, volverlo a sacar a la discusión pública y tratar de aprovecharlo. Así que les agradezco y escucho. A ver, cuéntenme. Diga, Elena. Tú que hablaste del seminario de Montevideo, el primer seminario en 98. Sí. Yo me encontré después con Méndez de Arroyo, en Brasil. Entonces yo te dije, yo participé de ese seminario. Yo le dije, a la bahía de
a la bahía de Montevideo la tenía de letra, son 2 kilómetros, es lo mismo que es la avenida Paulista. Y eso me impresionó como cómo nosotros miramos a la bahía, o la mirábamos en esa época, y cómo la miraba él, clarísimo en cómo se podía... Él la veía unitariamente, que fue lo que tratamos. Nosotros lo veíamos, o acá se la veía como por sectores. Es decir, en ese seminario que logramos sentar en la mesa para hablar a la Administración Nacional de Puertos, a los ferrocarriles, a la ANCAP, a ¿quién más? Había la pesca, la marina. Es decir, todos usos que se veían a sí mismos y su porción de la bahía sin lograr coordinarse hacia una propuesta global. Sí, pero perdimos, ¿eh? ¿Ok? Ese partido lo perdimos. Por eso yo digo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Que podemos retomar, y es con fuerza, digo, la costanera del Cerro, es con fuerza la playa, la playita o la zona de Capurro, que algo que podamos, y la escollera. Es así. El gas, ¿no? Sí. Tiene potencial también, que no existe. ¿Qué ves tú, Crista? ¿Eh? ¿Qué ves en el gas? El edificio, Sí, pero ¿qué te imaginas? no sé, movida, gente, ¿no? Bueno, Que es un bien patrimonial bien de alto patrimonial tenor. divino. Es Sí. impresionante. Sí. Vos vas a otros países y irías a visitar eso. Claro. Tiene el potencial de estar en el agua, Sí. y tiene atracadero. Entonces Tiene puede la ser vista. un museo de la navegación. ¿Te gusta? Anda que lo propone. Perdón, Ha habido muchas iniciativas y todas se caen. Ese es el problema. Es la escala de la operación. Sí. Perdón, Usted- Eduardo, un minutito. Les vamos a suplicar a los participantes que utilicen micrófono porque si no la gente que nos sigue en el webinar no escucha. El auditorio tiene excelente acústica, pero si no a distancia no se escucha. Muchas gracias. Muy interesante su exposición, y hay un punto que para mi modo de ver es fundamental, es el punto de integración, ¿no? Porque en realidad Montevideo nace por su puerto, ¿no? Claro. Es un hecho. Y hay muchos aspectos para una integración que no se ven, en este caso, entre el puerto y la ciudad vieja, o sea, el casco histórico. Hay muchos trazados y posibilidades que se pueden hacer. Por ejemplo, usted mencionó uno ahí, el Museo Marítimo, es decir, que hubo un proyecto, yo estuve participando en eso hace unos cuantos años, con la Administración de Puertos, para crear en un hangar muy lindo que hay al lado del Ministerio de Turismo, es el que está continuo, que tiene salida hacia la Rambla, es decir, un buen acceso, y está justo frente a donde atracan los cruceros. Entonces, ese sería un punto de integración para hacer un museo marítimo nacional. Y cuando digo un museo marítimo, tiene la amplitud de congregar varios de los aspectos que usted habló. Por ejemplo, el Museo de la Inmigración, es decir, toda la inmigración que vino por mar, el Museo de la Arqueología Subacuática, el Museo Naval, es decir, el Museo Portuario, es decir, la Administración de Puertos. Y aparte hay elementos articuladores ahí, porque con la ciudad vieja, porque podía ser uno de los puntos extremos. Es decir, tomemos, por ejemplo, la Puerta de la Ciudadela, es decir, uno de los extremos. Y el otro extremo, ese museo marítimo, si tuviéramos el trazado del recorrido cultural de la ciudad vieja, es decir, como el elemento de cohesión integrador de todos los intereses
que fluyen sobre ese espacio histórico y turístico. Es decir, cuando digo los intereses, no son solamente los de los intereses patrimoniales, los museos, los comercios que hay en la zona, la seguridad, es decir, todo se podía hacer de forma coordinada. Y el otro punto también que usted está mencionando, la escollera Sarandí, con la prolongación de la peatonal Sarandí, hasta otro punto que está totalmente abandonado, que es el cuartel de Dragones. Es un magnífico edificio que podría dar lugar para albergar multiplicidad de intervenciones culturales, ya sea desde el punto de vista patrimonial, y también uno tiene que pensar en la articulación con la sostenibilidad desde el punto de vista económico. Es decir, tiene que haber también negocios y tiene que haber captación de inversiones, ¿no? en esos aspectos. Si nosotros trazamos todos esos ramales, lograríamos integrar. Y también hay otras cosas, por ejemplo, que se han perdido, que en alguna época hubo, por ejemplo, un transporte marítimo hacia el cerro. Es decir, ese cruce de la bahía que incluso ahorra muchísimo tiempo. Es un cruce que se puede hacer en menos de 20 minutos y de otra forma nosotros hacemos todo el recorrido, tomamos un ómnibus y demoramos como una hora en llegar al mismo lugar. Es decir, hay mucha interacción, pero el punto es ponernos de acuerdo. Y usted mencionó otra cosa, que cada uno se mira al ombligo. Es decir, que es la verdad. No lo dijo con esas palabras, son mías, ¿no? Pero, por supuesto, que cada uno ve su parte del asunto. Entonces, y no ve la globalización, y no hay una política pública que logre amalgamar todos los intereses que confluyen sobre un mismo territorio, ¿no? Ok, yo lo que le quiero decir en respuesta a esto es el rol fundamental de la academia, ¿está? Porque más allá de las rencillas entre el Ministerio de Transportes o AFE o lo que sea, la academia es la única que puede lograr articular, poner ahí en la mesa de discusión, no hay que aspirar a más que eso, pero bueno, poner en la mesa de discusión esos aspectos que usted está mencionando. Y si usted dice, por ejemplo, en el puerto, que obviamente hay normativas internacionales que limitan a los puertos a la accesibilidad a los públicos, normas de seguridad, en fin, que están afiliados a estos puertos. Pero en una época hubo también en el puerto un tren de recorrido, un tren turístico de paseo. Y eso puede permitir incluso la introducción del público al área portuaria con márgenes de seguridad, porque se toma en un lugar y se vuelve a ese lugar. Es un tren circular en el cual no afectaría, bajo ciertas normas y controles, la seguridad portuaria. Y nos ¿no? Y aplaca ese deseo, ¿no? De saber qué pasa del otro lado de esta muralla, que ahora que no la podemos ver de ninguna manera. Y dependemos del puerto y no sabemos cómo funciona, es decir, los niños, las escuelas. Diga. Muchas gracias. ¿Se escucha? No. Hola, ahora sí. Muchas gracias, Marta, por tu exposición. Yo voy a hacer un poco de foco en la debilidad de algunas cosas que han permitido que el puerto avance en forma un poco, digamos, descontrolada desde el punto de vista patrimonial. Y es, por ejemplo, que en la ocupación de la margen, digamos, sobre la bahía de la Escollera, ya preexistía la salvaguarda de vistas sobre ese sector, tanto de la bahía
que es, como decís tú, precioso, ¿no? Llegar, la accesibilidad, que si bien hubo un proyecto de accesibilidad que se llevó a cabo, evidentemente la atracción del paseo de la escollera, además del descuido, que yo creo que eso es una consecuencia, no una causa, el hecho de las vistas sobre la bahía y las vistas del cerro han quedado absolutamente truncadas por la ocupación sin ninguna área buffer que debía ser respetada del lado del puerto. Y esa debilidad, porque esa reglamentación existía desde el punto de vista de la Ciudad Vieja, ¿no? De la preservación de Ciudad Vieja, no fue ni respetada, ni conservada, ni considerada en ningún tipo. Yo creo que para mí, ¿no? Con un tema de la no previsión del tema, es decir, se priorizó la ocupación sin ningún límite. Entonces, pegado a una escollera que tenía una vista desde la Rambla, ya desde el cerro se veía, todo hoy no, se creó un gran galpón que tapa, desde la perspectiva del transeúnte, tapa totalmente esa visión del cerro que es absolutamente identitario junto con la bahía de Montevideo. Y creo que esa debilidad todavía no se fortalece, no ha sido fortalecida. Una cosa que me importó también en tu referencia es con respecto a Florida o a San Juan, el tema de la defensa de los trazados. La defensa del trazado en un casco histórico es fundamental. Si hay algo que ha generado cierto grado de cohesión en las distintas intervenciones dentro de la Ciudad Vieja, es el mantenimiento de la ocupación del trazado, manteniendo los padrones, el padrón angosto y profundo del resto, de todo el amanzanamiento original. Y bueno, y eso paulatinamente también se está perdiendo con la unificación de padrones en muchos casos, que en algunos casos habría que estudiarlos con justificación histórica, cuál corresponde que sea así y cuál debería permanecer en padrones angostos, que ayudaría también a preservar lo que es la escala de la construcción dentro de la ciudad. Pero el tema de las vistas es dramático que se haya podido autorizar una ocupación en ese sentido, ¿no? Porque había una vínculo de legitimación. eso con la identidad, Exacto, identidad, ¿no? exacto, Como que para decía eso estaba Javier, previsto. como decía Eduardo. La identidad, la preservación de las vistas estaba justificada en la identidad de lo que era la ciudad Bueno, puerto. pero de todo esto te diría, ¿hay todavía una oportunidad? ¿Tenemos una oportunidad? Bueno, hay que actuar. Exactamente, hay que actuar. Yo creo que en ese sentido, no solo la academia, también la sociedad civil organizada tiene que poder, digamos, aunar esfuerzos y realmente defender lo que es esa identidad, ¿no? Sí. En forma, no estoy con esto, vamos a encadenarnos al Maguá, como pasó, yo soy contra de ese tema, ¿no? Pero a veces la sociedad dice, bueno, ¿qué hacemos, verdad, para defender algo? Al final no nos encontramos con herramientas eficientes para poder llegar a gestionar y a poder participar en esa gestión. Bueno, un rol importante es acceder a la prensa. Así que si todo lo que dijiste lo podés pasar a las noticias y generar entonces un movimiento de pensamiento, es importante. Si me permite, una cosa que decía Beatriz, decía que la falta de coherencia, sobre todo en el desarrollo, cuando acá se ha hablado mucho de, por ejemplo, lo que se le gana al mar o a la bahía. En realidad lo que se achica la bahía, ¿no? Porque seguir creciendo para ahí. Y, por ejemplo, las incoherencias que hay con patrimonio. Es decir, por ejemplo, cuando hace décadas se empezó a extender la playa de contenedores, cuando ahí habían vestigios
de restos de arqueología subacuática, por mencionar uno que fue famoso, tuvo mucha aprecia, Nuestra Señora de Loreto y algunos otros pecios que ahí se suponía que había, incluso tesoros y demás. Ahí se le caminó por arriba, entonces, porque Patrimonio no dejó investigar el tema y lo peor del caso es que nunca más se va a poder hacer eso, porque ahí se le construyó todo un muelle de una explanada de contenedores que se perdió para siempre. Bueno, muy bien. Anda, esto sí. Mi pregunta, cuando hablas del futuro y de integrar y la planificación, ¿qué pasa con el aumento del nivel del agua? No hay que rever todo ahí, porque para Uruguay, para Montevideo no es una cosa tan dramática como Florida. No es tan dramático, dramático. pero afecta. Por ejemplo, la salida de las aguas pluviales está pensada para un nivel y si sube, revierte para atrás y eso tiene consecuencias en el territorio, ¿no?, de la ciudad. Pero sí, naturalmente hay que pensarlo también, hay que pensarlo también. Yo le decía a Elena que otro tema que hay que pensar mucho es que somos privilegiados patrimonialmente con el tema de la sombra en la ciudad. Vos ves fotos de Portugal o de España o de Estados Unidos o de otros lugares y nadie tiene ese patrimonio que nosotros, Buenos Aires, en Montevideo, tenemos de mitigar la ganancia energética provocada por el sol, que se nos viene en tiempos de mayor calor, y entonces eso también es uno de los temas de los que me ocupo. Bueno, yo agradezco mucho porque no me gusta pasar del tiempo de la sesión. Muchas gracias.